Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, bienvenido a esta jornada acá en el Instituto de Investigaciones Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Marisa Herrera y soy la directora de este proyecto de investigación que presentamos, o básicamente queremos generar este espacio para poder dar cuenta, a modo de rendición de cuenta, que nos parece que hace muy bien desde la universidad poder generar esta sinergia de en qué estamos justamente en el avance de esta investigación que se dedica nada más y nada menos al tema de adopción y específicamente lo que tiene que ver con las guardas de hecho, que es el gran temón que sigue siendo tan pendiente y candente en el marco de la adopción. Quiero agradecer al equipo de investigación, acá estamos varios de los que integramos este equipo, pero somos muchos más, que están varios también por YouTube. Saben que van a estar haciendo preguntas por el YouTube, así que después las vamos a recoger para el final de las exposiciones poder volcarlas para hacer también esta sinergia, este ida y vuelta entre quienes estamos en el equipo de investigación y quienes están viendo del otro lado. También dos cuestiones que para mí son centrales. Una, mandarle un beso enorme a Ceci Grossman, que sé que está del otro lado en el YouTube, que sabe que la amamos y que además esto de seguir generando proyectos de investigación claramente se lo debemos a ella. Y la otra cuestión es, esta jornada está enmarcada en las preparatorias de las jornadas nacionales, las próximas jornadas nacionales número 27, que se hacen en Mendoza los días 22, 23 y 24 de septiembre del año que viene. Así que volvemos a la presencialidad, volvemos a los abrazos, y bueno, qué mejor que unas jornadas nacionales de derecho civil, donde muchas de estas temáticas van a estar también contenidas allá, porque hay una mesa, hay una comisión específica, la de familia, que tiene que ver con socioafectividad. Así que, bueno, agradezco enormemente al equipo de investigación, porque como toda construcción colectiva, solo realmente se puede llevar adelante si es de manera colectiva. Y esta vez me dedico a ser moderadora. Así que, bueno, nada, me encanta este rol para darle espacio, y por eso, no por casualidad, arranca Rocío Fonollosa. Ella es alumna, ayudante alumna, porque también los proyectos de investigación debemos justamente hacer esta visión intergeneracional, esta sororidad intergeneracional, y por eso mismo nos parece buenísimo que los alumnos también se sumen a estos proyectos de investigación y que sepan ya desde la formación qué implica investigar en derecho. Así que, Rocío, un poco contanos en qué estamos y básicamente qué consiste este proyecto de investigación. Gracias. Hola a todos, gracias Mari, Nati y el resto del equipo por dejarme hacer esta mini presentación. Voy a compartir pantalla, les pido si me dicen si se va bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Genial, gracias. Bueno, las guardas de hecho y supervisión, esperen que me corro un poquito esto. Ahí estamos, la adopción desde una perspectiva interseccional. Un poco a dónde venimos, a dónde vamos. Cuando arrancamos este proyecto analizamos el artículo 611 del Código Civil y Comercial, en donde se establece una previsión expresa de entrada directa de niños, niñas y adolescentes, con una única excepción: la existencia de una relación de parentesco entre la familia de origen y la pretensa adoptiva. La norma es muy rígida y estricta, pero ¿qué pasa con los casos en la realidad? Cuando arrancamos el proyecto ya había varios casos en donde se había cuestionado, repensado y replanteado esta figura a través de declaraciones de inaplicabilidad e inconstitucionalidad. Todo el análisis que lo venimos haciendo está fuertemente vinculado con el interés superior del niño y una obligada y necesaria perspectiva de derechos humanos y de principio de socioafectividad. Por eso es que planteamos la siguiente hipótesis: no toda guarda de hecho en el marco de una adopción constituye una apropiación de un niño. Les comento un poco cuál fue el camino recorrido y cómo lo fuimos haciendo. Este proyecto de investigación es un trabajo colectivo y por eso la recolección de toda la información la hicimos a través de divisiones de tareas en grupo. ¿Cuáles fueron estas tareas? Primero, la observación del derecho comparado. Después hicimos un seguimiento de proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, no solo vinculados a una modificación en la actual redacción del artículo 611 del Código Civil y Comercial, sino también una incorporación en el Código Penal sobre un tipo penal de venta de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también lo que hicimos fue analizar y recopilar precedentes jurisdiccionales de distintas provincias para conocer y analizar un poco cuáles eran las justificaciones que daba la justicia a la hora de admitir o rechazar este tipo de planteos. Ahora bien, trabajo de campo.
¿Cómo lo planteamos? Hicimos un formulario en Google y se lo enviamos a distintas personas. Pero ¿cómo elegimos a los destinatarios de este formulario? Pensamos en la diversidad, no solo en la diversidad en función de su cargo y de su labor profesional, sino también de la provincia y de la jurisdicción en la que viven y ejercen su profesión, para conocer cuáles son las diferencias y las similitudes entre las concepciones teóricas y en la práctica la aplicación de esta figura. Elegimos todas las provincias y lo enviamos a 4 personas por provincia, excepto la provincia de Buenos Aires, que la dividimos en interior y conurbano, y enviamos a 4 personas de cada jurisdicción dentro de la provincia. ¿Cómo planteamos las preguntas o cómo las formulamos? Primero les pedimos que nos indiquen cuál era su cargo, su labor profesional, de qué provincia, de qué jurisdicción venían, y después las preguntas las formulamos, algunas para que contesten en base a distintas opciones que el formulario les indicaba, y otras para que las desarrollen. Arrancamos preguntándoles cuál era la opinión que para ellos merecía la actual redacción del artículo 611, y si sentían que había alguna crítica o alguna observación que nos podían comentar acerca de esto. Después quisimos bajarlo un poco más a la experiencia y les preguntamos, a la hora de aplicar este artículo, qué vinculación o qué obstáculos sentían que había con otras figuras. A lo último, les pedimos si nos podían comentar qué casos complejos o qué caso complejo habían intervenido a través no solo de el planteo, sino también de la resolución, depende del cargo, del labor profesional que tenían, y que nos comenten un poco el caso. Finalmente, todavía actualmente estamos recibiendo estas respuestas y en el mes de diciembre vamos a hacer una recopilación y un análisis sobre los resultados obtenidos. Muchas gracias. Perdón que se me pareció otra pantalla. Bueno, genial. Rocío, tengo que confesar una cosa. Hace muchos años, y Martina se va a acordar, en Tandil, me llenó de orgullo escucharla a ella en su primera clase, en su primera disertación. El mismo orgullo me genera, Rocío, haberte escuchado en esta primera parte presentando nuestra investigación. Así que te felicito enormemente de que como alumna te hayas atrevido a este gran desafío que implica presentar este proyecto de investigación. Así que felicitaciones, un orgullo absoluto esta presentación de lujo. Bueno, sigue mi hermana por adopción, Nati de la Torre. Nati, es tuyo. Gracias, y me sumo a las palabras, Marisa. Un orgullo y un placer enorme escucharte, y ojalá que del otro lado no solo esté Ceci, gran maestra, que también le mandamos un beso, sino también que haya alumnos, alumnas, alumnes, y que se animen a sumarse en este camino de la investigación y, por qué no, también la docencia. Así que para nosotras un placerazo este inicio de conversatorio. Y voy a tomar algunas de las cositas que nos fue adelantando Rocío, ¿sí? Y intentaremos ser lo más breve posible, porque bueno, somos varias, y como es una tarea colectiva este proyecto de investigación, también intentamos que las presentaciones sean lo más plurales y lo más colectivas posibles. Estamos convencidos y convencidas, a ver, aguarden un segundo si esto, acá estamos, ¿no? En este desafío y en esta mirada que tenemos de la investigación y también de la docencia. ¿A qué me refiero con este convencimiento y con esta postura desde la investigación y de la docencia? En que creemos en un compromiso, ¿sí?, fuerte, férreo, consolidado de la docencia y de la investigación en línea con lo que pasa en la realidad y tratando de incidir en lo que sucede en esa realidad. Y por eso no me parece casualidad que esté empezando esta exposición trayendo a colación, o trayendo, digamos, a este espacio una primer propuesta de acercamiento entre lo que se produce en la ciencia, en el conocimiento, en la academia, y lo que se intenta modificar en el ámbito legislativo, o incluso en este marco en las propuestas de debate y de discusión en el ámbito también del Poder Ejecutivo. ¿Por qué me refiero a esto? ¿Por qué hago esta breve introducción? Porque todos sabemos, y un poco a eso apuntaba lo que planteaba Rocío respecto a la necesidad de reformar el Código Penal para tipificar, para incluir en el Código Penal una tipificación del delito de compraventa, y bueno, y de qué manera, y todas las discusiones que se dan en el ámbito penal respecto a esta inclusión. Todos sabemos que esto es una deuda pendiente que tiene el Estado argentino, y una deuda que ha marcado y remarcado, y ahora acto seguido vamos
vamos a hacer referencia a esos parágrafos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 2012 en el caso Fornerón y otros contra Argentina. Y digo, en ese marco, este proyecto de investigación ha generado un insumo para esta mesa de trabajo del caso Fornerón y el seguimiento o el cumplimiento, en realidad, de la sentencia. Pasaron muchos años, del 2012 a esta parte, y sin embargo seguimos con esa deuda pendiente, y en esa mesa de trabajo ha participado nuestra capitana, la doctora Marisa Herrera, y ha llevado, ¿sí?, a esa mesa de trabajo, ha expuesto su postura respecto a este debate, y ha llevado a esa mesa de trabajo parte de esta investigación o del desarrollo de esta investigación, tanto en relación a la comparación o el análisis del derecho comparado respecto a de qué modo, en el marco de, por ejemplo, países de Latinoamérica e incluso del continente europeo, se regula la tipificación del delito de compraventa para eludir los procesos legales de adopción, y si hay que hacer referencia a que la compraventa o la tipificación de la compraventa la quiero restringir a eludir los procesos legales de adopción o no, una pregunta que nos hacemos y la dejamos abierta, y en todo caso después si hay dudas, consultas, las retomamos al final. Y no solamente, digamos, llevó a esta mesa de trabajo ese análisis de derecho comparado, sino también llevó a la mesa de trabajo no solo la pata penal, sino también los análisis y los avances del proyecto de investigación en el ámbito civil, muy particularmente esto que planteaba Rocío, de la cantidad de sentencias que al día de hoy, a 6 años y moneditas de la entrada en vigencia de ese artículo 611 del Código Civil y Comercial, tenemos de resoluciones que han planteado, ya sea por vía de la inconstitucionalidad de ese 611 o vía de la inaplicabilidad del 611, digo, han sorteado ese valladar tan rígido, como decía Rocío, de la letra finalmente aprobada del artículo 611. Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo, la sentencia en el caso Fornerón, en donde, si nos tenemos que concentrar en dónde está bien marcada esta falta, este incumplimiento del Estado argentino, lo tenemos en el parágrafo 176 y 177 de la sentencia de Fornerón, en donde básicamente en el 176 se marca el incumplimiento, y en el 177 se manda a, de alguna manera, reparar ese incumplimiento. El Estado incumplió la obligación de adoptar las disposiciones del derecho interno al no impedir por todos los medios, incluyendo la vía penal, la venta de un niño o una niña, cualquiera sea su forma o su fin, y acto seguido, en el parágrafo 177, el Estado debe, ¿no?, la realización a futuro y en sentido afirmativo, debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para tipificar la venta de niños y niñas. Y en el marco de nuestro proyecto de investigación, con esta organización que muy bien marcaba Rocío, nos dividimos el trabajo y bueno, y empezamos a hacer un análisis de distintas cuestiones. Una de esas cuestiones que analizamos es, bueno, ¿qué es lo que sucede en el marco del derecho comparado? Y fuimos al derecho comparado por dos vertientes. Ahora me voy a concentrar en la vertiente que tiene que ver con de qué manera se tipifica o no se tipifica el delito de compraventa e intermediación de niños, niñas y adolescentes. Hicimos un foco muy fuerte, más allá que trajimos a colación, y ahora lo vamos a decir, el caso de España, el caso de Francia, hicimos un foco muy fuerte en nuestra investigación en qué es lo que pasa en suelo latinoamericano. Y allí nos encontramos con distintas posiciones del derecho comparado. Y voy a traer a colación después, en todo caso, al que le interese, muchas de estas cuestiones que estamos diciendo aquí están en nuestra página web del Colectivo de Derecho de Familia, que invitamos a que visiten, ¿sí? Hay una parte dedicada a la investigación, una solapa, y ahí hay mucho de lo que vamos a contar y recontar hoy. Vamos a traer algunos ejemplos. Caso de Colombia, ¿sí? Tipifica, sí, tipifica de manera específica. ¿Y de qué modo? Ya, digamos, está diciendo algo el propio título del artículo 232. Tipifica la compraventa, pero como una adopción o dentro del marco de la adopción irregular. Dice, al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, incurrirá en prisión de 1 a 5 años, la pena se aumentará cuando hay ánimo de lucro, ¿sí? Y por supuesto también se aumentará cuando el que está intermediando, por ejemplo, embiste algún cargo, alguna función pública, ¿sí? O alguna profesión asociada, por ejemplo, al ámbito sanitario, etc. Caso de Colombia. Cuba
también, ¿sí?, con una reciente reforma, modificó su artículo 316.1 y ahí también tipifica del siguiente modo: el que venda o transfiera en adopción un menor de 16 años de edad a otra persona a cambio de recompensa, compensación financiera de otro tipo, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 a 1000 cuotas o ambas. Las sanciones previstas, vamos al final, en este artículo se imponen siempre que los hechos no constituyan un delito de mayor entidad, algo que también hay que tener muy en consideración a la hora de pensar una reforma en nuestro Código Penal, por todos los delitos que tienen que ver con sustracción de la identidad y sobre todo por la historia de desaparecidos y los nietos, ¿sí?, que han nacido en cautiverio en el marco de la dictadura, algo que en su momento, cuando ya en el 2018 se intentó hacer una propuesta de discusión en el ámbito de la Cámara de Diputados, se tuvo muy en cuenta, ¿sí?, las voz, o la voz en particular, de qué es lo que opinaba al respecto abuelas de Plaza de Mayo. Digo, y por eso remarcamos esto del Código Penal de Cuba. Y así hay otros ejemplos. En el caso de España, artículo 221, los que mediando compensación económica entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquiera menor, aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procesos legales de guarda, de acogimiento o de adopción, serán castigados con penas de prisión de 1 a 5 años, las mismas respecto a quien los reciba, las mismas respecto a quien intermedie en esta entrega y en esta compra y en esta venta de esa persona menor de edad. Lo mismo sucede en Francia. Francia tiene una situación bastante particular porque en vez de hacer, digamos, establece una prisión muy escueta, ahí lo tienen, con 6 meses de prisión y una multa elevada que se eleva, ¿sí?, en el caso de los intermediarios. Como verán, ¿sí?, las modalidades de tipificación en el ámbito del derecho comparado son variopintas. Creo que si hay que establecer una regla distintiva es que en algunos países se regula de manera amplia y se regula apuntando, siguiendo en línea con lo que plantea el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, sin restringir la tipificación a que efectivamente este caso termine en una adopción, sino en sentido más amplio, y otros países se concentran en la figura de la adopción, o en realidad más que en la figura de la adopción, en la compra-venta para eludir los procesos legales de una filiación adoptiva, conforme cada una de las legislaciones civiles de los países. Lo que sí notamos, ahí digo para no aburrir, lo que sí notamos es una distinción respecto a nuestro país. Cuando vamos al marco del derecho o al estudio del derecho comparado, nos encontramos que la mayoría de los países tienen tipificado el delito de compraventa y con un fuerte sesgo centrado en eludir los procesos legales de la adopción, pero cuando vamos a analizar qué es lo que sucede en el ámbito civil, no nos encontramos con un espejo que nos replique la restricción limitativa del 611 de nuestro Código Civil vigente. Y eso también nos ha llamado la atención. Nosotros, país, Estado argentino, hemos sido condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2012 y tenemos un sistema inverso, tenemos un 611 en el ámbito civil extremadamente rígido, ¿sí?, donde pareciera que cualquier guarda de hecho es un supuesto de apropiación, y sin embargo, digo, la paradoja es, estamos, sí, pese a la condena de la Corte Interamericana, sin tipificación del delito en el ámbito penal. Y en esa propuesta que acercó Marisa a esta mesa de trabajo, que apuntaba justamente a cumplir con esta manda del caso Fornerón, lo que llevó también, o lo que también analizamos, y que también es producto de investigaciones anteriores, de 3 proyectos subasita anteriores relacionados al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, es que, ojo con que es cierto que la gestación por sustitución no está regulada en el ámbito civil, pero si vamos a aprovechar a tipificar un delito de compra-venta, estemos concentrados en regularlo de tal modo que incluya la prohibición o la pena de todo lo que tiene que ver con la intermediación, incluida la posibilidad de intermediación en los procesos de gestación por sustitución. Y después, sí, como adelantaba Rocío, lo que también se llevó a esta mesa de trabajo es el análisis que estuvimos llevando a cabo en este corto tiempo del proyecto de investigación, corto tiempo porque ahí nos agarró la pandemia y hubo ahí un desajuste, que es ¿qué pasa con este artículo 611? ¿no? ¿Qué pasa cuando una norma es tan amplia, ¿sí?, y encierra situaciones que están fuera de su objetivo? ¿Y cuál es el objetivo? Justamente que no se produzca la compra-venta, la cosificación de niños, niñas y adolescentes o personas menores de edad.
Al análisis, o el análisis que estamos realizando, ¿sí? Toma un periodo. ¿Qué periodo? Por supuesto, a partir, digo, el análisis, la jurisprudencia en el territorio argentino. A partir del 1 de agosto del 2015 y hasta la fecha, nos encontramos con 43 casos, en donde hubo 16 casos en donde se planteó o se resolvió la inconstitucionalidad del artículo 611, y 27 casos, el último de Santiago del Estero de febrero de este año, donde se resolvió decir no a la restricción, al límite tan estricto del 611, utilizando la herramienta de la inaplicabilidad, no así de la inconstitucionalidad. De estos 43 casos, el 63% fueron por la vía de la inaplicabilidad, eso porque no hablar tan rápido, y el 37% por la vía de la inconstitucionalidad. Si está Ceci del otro lado, debe estar retándome internamente. Y esto también lo que debemos observar y lo que debemos remarcar también, digo, no sucede exclusivamente, digo, en la provincia de Buenos Aires, más allá que la mayoría de los casos, digo, lo ven gráficamente en la filmina, no sucede solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que tenemos sentencias de distintas partes de nuestro territorio argentino. Y la gran, ¿sí? o el mayor análisis, o la riqueza mayor del análisis a la hora de pensar una respuesta o una posibilidad de reforma de ese artículo 611, más allá de la discusión en el ámbito penal, es, bueno, estas inconstitucionalidades, estas inaplicabilidades del 611, ¿en qué marco se dieron? Y ahí tenemos que el 49%, ¿sí? de esa inconstitucionalidad o inaplicabilidad se dieron en marcos donde los chicos, ¿sí? habían ingresado a una familia por una medida de protección, ¿sí? O sea, una medida de abrigo, si quieren los términos de la provincia de Buenos Aires, o una medida excepcional de las previstas en la 26061. Y estaban al cuidado de familias de acogimiento, familias solidarias, tema que después va a retomar Cami, o guardas judiciales, ¿sí? pero no guardas judiciales preadoptivas, sino en el marco de estas medidas de protección. Entonces acá yo dejo planteada una primera alarma. Esta problemática no está relacionada con el 611, sino con una cuestión, digo, no sé si esta problemática se resuelve por una modificación legal, sino que lo que hay que hacer es trabajar sobre las propias prácticas de las normas efectivamente hoy vigentes, que me parece que es una situación distinta al otro escenario, porque el otro escenario está compuesto en un 30% por supuestos de guarda, de entrega, de contacto directo entre progenitores biológicos y pretensos progenitores adoptivos, un 16%, 7 casos referentes afectivos de niños, niñas y adolescentes, y el 5% guarda con intervención de algún área del Estado, salud, niñez, ministerio, etcétera, etcétera. Es muy rico este análisis y me parece que solo este gráfico, por una cuestión de tiempo y para dejar lugar a mis compañeras, solo este gráfico nos alerta de ojo con confundir todas las situaciones, no todas las situaciones pueden ser resueltas a partir de la modificación del 611. Algunas sí, otras me parece que las modificaciones a implementar mejor dicho, no por la legislación, sino por las prácticas en el ámbito del sistema de protección y también de la justicia. Y como si con esto no bastara, ¿sí? con estos 43 casos de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad del artículo 611, tenemos esta reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 21 de octubre del 2021, donde nos deja a todos y a todas boquiabiertos, porque tenemos un artículo 611, que pareciera entonces que ¿qué lugar queda para esta prohibición tan taxativa del 611 si incluso el Tribunal Supremo del Poder de Justicia de nuestro país resuelve del modo que él resuelve? Y no estoy diciendo que estoy en contra de cómo ha resuelto, ¿sí? Pero digo, ¿qué es lo que hacemos con estos casos? Rápidamente, ¿cómo fue esta situación? Es un caso que viene de la provincia de Río Negro. Es una entrega directa, progenitora biológica, entrega en forma directa a una niña, allá por el año 2009, si mi memoria no falla, una niña que es entregada en forma directa por la progenitora a un matrimonio cuando tenía 9 meses, se entrega en el 2009, 2010, ese matrimonio en el 2013 se presenta a la justicia peticionando el reconocimiento de una guarda con fines a una adopción. Allí se llama a la progenitora biológica al proceso, la progenitora biológica presta conformidad,
y se otorga una guarda preadoptiva. Pasa un tiempito, el matrimonio inicia finalmente el juicio de adopción, todo esto en el marco del viejo código. Inicia el juicio de adopción peticionando una adopción simple, y allí, cuando se presenta esta petición del juicio de adopción, pasa un tiempito de la presentación y se presenta la madre biológica diciendo que niega, o sea, que rechaza esta petición de adopción y que quiere una revinculación y una restitución de su hija. Y allí sí se hace todo un trabajo en primera instancia, la justicia, para ser cortita, después tendrán tiempo, si no la han leído, de leerla en profundidad. La justicia en primera instancia, la misma jueza que había dado la guarda preadoptiva, dice no, vamos a dar marcha atrás, no a la adopción, y revierto la situación de guarda preadoptiva e intentaremos, ¿sí?, la restitución y la revinculación con la madre. Son los guardadores los que apelan, la Cámara revoca la decisión de primera instancia, sigue pasando el tiempo, la niña está con los guardadores. Cuando la Cámara revoca la decisión de primera instancia, es la madre biológica la que apela, el Superior Tribunal de la provincia de Río Negro revoca la decisión de Cámara confirmando la de primera instancia, y ahí son los guardadores los que plantean el recurso ante la Corte, y la Corte tiene que decidir este caso, ¿sí?, de la tensión entre esta prohibición de la entrega directa, entre este pedido de restitución de la madre biológica, y 9 años de la vida de una niña, porque es 9 años tiene la niña que toda la vida vivió con este matrimonio guardador. No hay un análisis profuso de la normativa vigente, digo, hoy vigente, el artículo 611 del Código, tampoco hay una escucha, ¿no? Pareciera que la escucha de los niños, niñas y adolescentes la deben realizar nada más que las instancias anteriores, la Corte no abre una escucha de la niña y de cuál era la situación y cuál era la opinión de la niña en este caso, pese a que está decidiendo nada más y nada menos el vínculo filial de esa niña de 9 años. Y la pregunta que nos hacemos, ¿sí?, básicamente, a partir de esta decisión de la Corte que revoca la decisión del Superior Tribunal de Río Negro, es decir, confirma la adopción simple en cabeza de los guardadores, y llama, ¿sí?, una figura clásica que viene usando la Corte desde el año 2005, en su primer fallo, el intento de trabajar en la construcción de un triángulo adoptivo. Ahora, la pregunta que nos deja la Corte, ¿sí?, con más razón todavía, más allá de estos 43 casos que vimos, es cuál es el valor jurídico del artículo 611 en los términos que hoy está redactado, si tenemos esta situación incluso confirmada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto se trasladó al Congreso de la Nación. Es impresionante la cantidad de proyectos que se han ingresado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para reformar distintos aspectos que hacen a la filiación adoptiva, ¿sí? Si nos concentramos exclusivamente en aquellos proyectos de ley que proponen una reforma al artículo 611, tenemos hoy 5 proyectos en la Cámara de Diputados y un proyecto 5 proyectos entre la Cámara de Diputados y senadores ingresados en el 2021 y un proyecto ingresado en el 2020. Por una cuestión de reglamento, estos son los proyectos que actualmente, tienen estado parlamentario y pueden recibir tratamiento en cualquiera de las 2 cámaras, ¿sí? Veremos en qué termina esta situación, y la pregunta que intenta resolver o que intenta estudiar este proyecto de investigación, entre otras cosas, es cómo lograr una legislación civil, también una legislación penal, que sea lo más precisa y que también sea lo más real posible. Así que desde aquí, nada más, y veremos cómo termina esto y cómo se da el debate en la Cámara de Diputados y o Senado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nati. También decir que la diputada Cecilia Moró, que está en la legislatura, que está a cargo de legislación general de la Cámara de Diputados, justamente advirtiendo la cantidad de proyectos que hay sobre adopción, está muy interesada en poder, hacer debates al respecto, así que bueno, me parece que el 2022 nos agarrará justamente activos en estas temáticas. Ahora sí pasamos con Rocío Fernández está con nosotros en la FACU, en la UBA, en lo que tiene que ver con el CPC, como le decimos, en Derecho de Familia y Instituciones, y además de estar en la investigación. Así que, Rocío, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla.
¿Se ve bien? Bueno. Perfecto, sí, genial. Bueno, en el marco de lo que venimos hablando y cómo esta falta de legislación viene afectando al tema que nos convoca, yo voy a abordar cómo es el cruce con otras figuras, como es la tutela y la guarda. Entonces, como para hacer una aproximación al tema y ubicarlos en contexto, cuando un niño o adolescente es separado de su entorno familiar por una medida de protección excepcional que toma el órgano administrativo, las posibles soluciones es, por un lado, la guarda, que el juez puede otorgar la guarda a un pariente cuando medien causas graves. Esto no va a implicar automáticamente la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad. Esto está abordado en el artículo 657 del Código Civil. El plazo es de 1 año, prorrogable por 1 año más cuando medien causas que así lo justifiquen, y la solución pasado este plazo se tiene que encontrar en otras figuras del Código, como ser la tutela y la adopción. La tutela sí suspende la responsabilidad parental, y el juez la va a otorgar a un miembro de la familia ampliada siempre que éste sea idóneo. Esto se encuentra regulado en el 104, 105 y 107 del Código Civil. Entonces tenemos que el proyecto original del Código Civil y Comercial de la Nación se refería indistintamente a pariente o tercero idóneo como personas capaces para ejercer esta guarda. Se suprimió, cuando se trató el proyecto, se suprimió tercero idóneo basado en que podía generar situaciones de ilegalidad y de posibles abusos. Esto repercutió directamente en la tutela porque, bueno, a los fines de compatibilizar estas dos figuras, la guarda con la tutela, si los progenitores han delegado el ejercicio de la responsabilidad parental en un tercero, se presume que la voluntad es que a este guardador se lo nombre también tutor. Entonces, la tutela es un instituto subsidiario y supletorio que garantiza la presencia de un adulto responsable que asume el cuidado del niño, tanto en lo afectivo como en lo material. Esto también hace que asuma la representación legal y se torna aplicable cuando no existen o han fallado los progenitores en este rol. Entonces, como para visibilizar cómo esta faltante legislativa repercutió en estas, no solamente en el tema que nos convoca en la investigación, sino también en estas otras figuras, como ser la tutela y la guarda, que están tan íntimamente relacionados. En el marco del proyecto, que hicimos una recopilación de jurisprudencia, traigo acá las más notables, digamos. En el marco de la tutela, traigo este fallo, que es de Tigre, que es de este año. La plataforma fáctica estaba dada por una madre que deja al cuidado de su hija a lo que sería su madre del corazón o madre adoptiva en los hechos, porque esto no estaba instrumentado así legalmente, y esta madre del corazón vivía con su hermano también adoptivo, digamos. Bueno, fallece esta madre del corazón y es el hermano quien continúa el cuidado de la niña. Como argumento para otorgar la tutela a este hermano, se utilizó, bueno, que la falta de vínculo legal o biológico no resulta un impedimento para este pedido de tutela, y se reconoce como pauta para establecer la existencia de un vínculo de parentesco social afectivo. Entonces acá es donde introducimos lo que tiene que ver con la socioafectividad o este elemento socioafectivo como una nueva pauta para establecer la existencia de un vínculo familiar. Entonces se debe entender, y es así que lo destaca, que la expresión pariente ha de ser utilizada en un sentido amplio. No solamente amplio, sino también, como bueno, lo vamos a ver a lo largo de todos los fallos, en consonancia con lo que tiene que ver todo el ordenamiento jurídico, y en particular con el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil. Bueno, como ejemplos de esta amplitud de familia, esta amplitud de pariente y demás, encontramos a lo largo de todos los textos normativos. Bueno, como ejemplo, acá traigo algunos. El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño habla de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad. El 607 habla del referente afectivo, el 640 también menciona como figura legal derivada de la responsabilidad parental a la guarda otorgada por el juez a un tercero. Acá utiliza la palabra tercero, que fue excluida en el proyecto, y cuando fue tratado, y no hace exclusión a lo que tiene que ver con el referente afectivo. El artículo 702 lo mismo, habla de la convivencia del hijo con un tercero y tampoco hace exclusión al referente afectivo.
Y particularmente el artículo 41 de la ley 26061, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, menciona permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos, y que hace alusión a otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad. Entonces, esta apertura del afecto, esta introducción de la socioafectividad, ¿qué implica? Bueno, implica que en numerosas ocasiones las relaciones familiares deben moverse más en el ámbito de la afectividad que en el de los lazos biológicos o genéticos. Entonces se habla de un parentesco social afectivo. ¿Para qué? Para reflejar esta relación que surge entre personas que, sin unirlas a un nexo biológico, se comportan como parientes. En palabras de Aida Kemmelmacher, con esto se produce una desencarnación, o sea, un debilitamiento del elemento carnal o biológico en beneficio del elemento psicológico y afectivo. Traigo otro fallo, en esta oportunidad de la provincia de Córdoba, que es del año pasado. Acá lo que se produce es una delegación de la responsabilidad parental en los términos del 643, que es a los parientes, de una niña de 3 años a favor de su medio hermano paterno, quien a su vez convivía con su madre, que luego en el expediente se prueba que además se desempeñaba como con un rol materno respecto de la niña. La particularidad además en este fallo es que de oficio el juez inicia el pedido de la tutela por aplicación del artículo 616 del Código. Como argumento para otorgar la tutela a favor del medio hermano y de la progenitora del medio hermano, podemos encontrar que, bueno, la señora M, tanto como el señor G, se han constituido en referentes significativos de la niña, cubriendo tanto los aspectos materiales como los de contención, afectivos y normativos, y además, ni más ni menos que además la madre de este medio hermano cumplía con un rol materno. Entonces se constituyen en referentes afectivos y de contención para la niña. Este es otro fallo del año pasado, de Lomas de Zamora. En este caso, la niña es hija de R y de N, de una relación extramatrimonial, porque N estaba casado con otra señora, con L. R entrega al cuidado de este matrimonio y luego se desentiende de esta niña. Luego este progenitor fallece y es la viuda, la guardadora de esta niña, que se quedó siempre a cargo, no solamente ocupaba el rol materno, sino que siempre estuvo a cargo de los cuidados de esta niña, es quien se presenta a pedir la tutela cuando la niña ya es adolescente. Entonces, en este marco, además del principio de socioafectividad, lo que encontramos es el principio de realidad, donde se reconoce que el cargo de tutor debe ejercerlo siempre que sea en beneficio del niño aquella persona que viene ejerciendo funciones de cuidado como guardador en los hechos. Este fallo, que es de La Plata, que es de este año, es reciente, es como que entrelaza las dos figuras, la tutela y la guarda. Bueno, es un adolescente de 13 años, cuyo padre fallece y la madre padece un aneurisma cerebral. Desde entonces queda al cuidado de su hermana guardadora. En todas las oportunidades que el joven pudo ser escuchado, manifestó que se encuentra bien contenido y que si por él fuera a la madre no la vería más. La jueza de primera instancia le otorga la guarda a la hermana hasta que el joven adquiera la mayoría de edad y aduce que el Código Civil no da una solución acorde a esta circunstancia en particular y que la guardadora, que es su hermana, le está garantizando todos los cuidados, siendo necesario dar seguridad jurídica a la situación, y además hace referencia a que de acotarse al plazo que marca el artículo, en particular de un año, máximo 2 años, se estaría revictimizando al niño y produciendo como un exceso de intervencionismo del Estado en cuanto al monitoreo de la relación familiar. La defensora apela, por ser esto contrario a la ley, restringirle la posibilidad de las facultades del artículo 104, la Cámara luego rechaza el recurso, declara de oficio la inconstitucionalidad del plazo que estipula el artículo 657, basado en los siguientes argumentos. Bueno, la opinión del joven, que fue expresada en varias oportunidades, los informes positivos que se realizan en el marco de la evaluación de este contexto familiar, y el interés superior del joven, y que el artículo 104 sí otorga una solución al caso porque la protección de la persona y los bienes del joven van a quedar a cargo del guardador.
Ahora, bueno, pasamos a la otra figura, que es la guarda, también como para hacer un repaso, está la guarda enmarcada en el 643, que es la delegación por parte de los progenitores del ejercicio de la responsabilidad parental a un pariente, sin perjuicio de la delegación al progenitor afín que se enmarca en el 674. Bueno, esto debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse al niño, tiene un plazo máximo de 1 año, pudiendo renovarse judicialmente por razones fundadas en 1 año más. El 657 es lo que estábamos viendo al principio, que tiene que ver con supuestos de especial gravedad, en donde el juez puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo también de 1 año, prorrogable por 1 año más. Vencidos estos plazos, el juez debe resolver la situación del niño o la niña con otras figuras también abordadas por el código, como ser la tutela o la adopción. En este caso traigo un fallo de Formosa sobre guarda de este año. M solicita la guarda de quien es el hermano biológico de su hija adoptiva. Este joven había estado institucionalizado en su primera infancia, luego bajo guarda asistencial que fracasó, entonces otra vez institucionalizado. Entonces, como argumento, si bien es cierto que la norma refiere a los parientes para ser guardadores, como alternativa, gran parte de la doctrina de la jurisprudencia mencionan a los referentes afectivos, que son aquellas personas estrechamente vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, pero que no se encuentran enlazados por un vínculo de parentesco, sino ni más ni menos que por un genuino vínculo de afecto que necesariamente debe ser respetado cuando esto hace al mejor interés del joven. Este es un fallo de General Roca del año 2019, también matrimonio sin vínculos biológicos respecto a una niña a quien le dejan bajo el cuidado en los términos del artículo 657. Esta niña era hijo de una señora que fue asesinada a manos de su pareja y padre de la niña y detenido por femicidio. Volvemos a hablar de los lazos biológicos. En este caso claramente no los hay, sí lo tienen desde lo afectivo, es notorio, es un vínculo fuerte y saludable, y de hecho esto fue tenido en cuenta en su momento por la señora al incorporar a su hija, porque ya venían como vinculándose desde antes en los hechos respecto de este núcleo familiar. Acá lo que agrega además es la lectura armónica, es lo que venimos diciendo, que tiene que hacerse del 657 con el resto del ordenamiento jurídico, que no impide la designación de una persona que no es pariente en calidad de guardador o guardadora, sino que simplemente lo marca como una circunstancia preferente. Y que además esto obliga a los jueces a hacer una interpretación más exhaustiva o incluso distinta a la literalidad de la norma, pero apegada a los textos constitucionalizados y en función de lo que autorizan el artículo 1, 2 y 3 del Código Civil. Este es el último fallo, que tiene que ver con la guarda, es de Mar del Plata, es de 2019, en este caso es una progenitora que en el marco de su rehabilitación por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, delega los cuidados del hija en referentes afectivos que no tenían vínculo biológico ni nexo de parentesco. En este caso, el defensor subrogante entiende que esta niña no puede claramente ser cuidada o que no sea cuidado su madre biológica, tampoco los referentes afectivos porque no son parientes, y entonces mediante una medida cautelar lo que solicita es que se disponga el cuidado de esta niña en postulantes inscritos en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. Para echar por tierra, bueno, esta solicitud, además del reconocimiento de la socioafectividad, lo que estamos hablando, ¿no? Que destaca la importancia del desarrollo del niño en aquellas personas que sin tener con él un vínculo legal de parentesco tienen una vinculación afectiva. Se afirma que podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño y adolescente vínculos significativos, y también esto de lo que recepta la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061, que evidencian en todo su texto un concepto amplio de familia. Aquí introducimos lo que tiene que ver con, y explicamos lo que tiene que ver con la noción de socioafectividad, que es la conjunción entre esto del nexo social, el afectivo, cómo el afectivo adopta un lugar de peso en lo social, y cómo lo social se ve interpelado por ciertos y determinados afectos. En palabras de Berenice Díaz, autora brasilera, la filiación socioafectiva resulta de la libre voluntad de asumir funciones parentales. La posesión de Estado como realidad sociológica y afectiva puede mostrarse tanto en situaciones donde está presente la filiación biológica, como donde solo, ni más ni menos, están presentes los elementos de voluntad y de afecto.
Bueno, y a modo de ya cerrar, y en palabras de nuestra directora de proyecto, se trata de desentrañar cuál es el peso real que tiene en la resolución de varios de los principales conflictos que involucran a niños, niñas y adolescentes, los elementos fácticos, no jurídicos, sino fácticos como es el querer, el desear, el estar, el cuidar, en definitiva, el afecto, que es la perspectiva jurídica, se lo denomina como socioafectividad. Y a modo ya de cierre, una cita de Augusto Morelo, en donde habla de esto, de que el derecho siempre tiene que ir para adelante. El derecho, como la vida, es fluyente, se va haciendo hacia adelante, es mutable, inteligentemente adaptable a los cambios razonables, no acumula con posturas herméticas absolutas, diseñadas de una vez y para siempre con vocación de eternidad. Por el contrario, busca siempre otras alturas modernas, progresistas, a los problemas del hoy. No se amarra al pasado, ni le gusta quedar anclado en el presente. Dialoga y sirve a su tiempo, pero no paraliza lo nuevo, lo que ya viene, y acaso reclame otra lectura de esa inédita realidad. Gracias. Muy bien, Rocío. Bueno, un poco nosotros en nuestro proyecto de investigación, a medida que vamos avanzando el desarrollo y el análisis del 611, el concepto de desafectividad, nos dábamos cuenta que había figuras como la tutela y la guarda, que también hay detrás de eso una columna vertebral común, como es justamente el concepto de afectividad, y cuál es el impacto y la diferencia o la similitud que presentan, o incluso casos donde vemos en materia de adolescencia, donde donde la adopción no es una figura para los chicos y las chicas, y la pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿Es la guarda y la tutela como están regulados en el código una respuesta jurídica plausible que realmente atiende el interés superior de ellos? Y bueno, o sea que poner en crisis el 611 nos obligó a poner en crisis el 643 y el 657, por eso esta amplitud que trae acá Rocío, un poco para darnos cuenta de la profundidad y la mirada sistémica a cual nos invita este proyecto de investigación. Vamos con Cami. Cami Bergestarain, ella es de la Universidad Nacional de La Plata, por lo cual, nada, en esa idea de querer sumarse a este proyecto, digamos, porque realmente le había gustado mucho la temática, le parecía interesante, dijimos, bienvenida sea, porque bueno, somos un ámbito diverso y plural, y por lo cual todo quien quiera realmente sumarse a esta construcción colectiva es más que bienvenida, así que bueno, Cami es una gran adquisición y una gran compañera. Así que Cami, todo tuyo. Bueno, hola a todos, muchas gracias Mari por las palabras y felicitaciones a mis compañeras por las exposiciones. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí estamos, ¿se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, como venían explicando las chicas, a lo largo del desarrollo de la investigación nos encontramos con diversas situaciones que ponían en tensión el artículo 611 del Código Civil y Comercial y que hacían necesario que nosotras indagáramos en ella porque lo que ocurría, digamos, es que movilizaban nuestra línea de investigación. Y en este caso nos encontramos con el acogimiento familiar, o las familias de tránsito, las familias solidarias, que como sabemos nuestra ley 26.061 lo que establece es que ante casos de vulneración o de violación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que primero se va a hacer es adoptar medidas para fortalecer el vínculo dentro de la familia de origen. Ahora, cuando esto no es posible, se van a tomar medidas excepcionales. Acá encontramos a los cuidados alternativos, familias solidarias o familias de tránsito, y estos cuidados alternativos pueden ser entonces institucionales o familiares. El acogimiento familiar es un tipo de medida de protección excepcional que evita la institucionalización y permite la convivencia familiar de niños, niñas o adolescentes cuya familia de origen no están en condiciones de asumirlo. La familia acogedora es responsable de las obligaciones de cuidado sin mediar filiación. Se adopta cuando no haya personas vinculadas a ellos a través de parentesco por consanguinidad o por afinidad o con otros miembros de la familia ampliada. Bueno, tenemos distintos caracteres para el acogimiento familiar y estos caracteres se vuelven fundamentales porque lógicamente son los que después van a entrar en tensión cuando estos no se cumplan, como los casos que vamos a ver a continuación. El primero es la excepcionalidad, como veníamos diciendo, se aplican una vez agotadas todas las instancias de fortalecimiento familiar y cuando la situación de vulnerabilidad así lo amerite. La transitoriedad, que es temporal, es decir, dura mientras persistan las causales que separaron al niño, niña o adolescente de la familia de origen, o si estas son irreversibles hasta que se declare la adoptabilidad. La revisión periódica, y esto es fundamental, es decir, los organismos administrativos y judiciales, como integran el sistema de protección integral, son los responsables de su control permanente.
y el otro carácter es la desinstitucionalización. Bueno, ¿qué pasa con la regulación normativa? Lo primero que nos encontramos son los instrumentos internacionales de derechos humanos, es fundamental la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la normativa nacional. Pero ¿qué pasa? Al analizar la normativa, lo que nosotros vemos es que, digamos, en la República Argentina, por ser un sistema federal, existe una multiplicidad de normas. A nivel nacional tenemos la Ley 26.061 que dispone que las medidas excepcionales se aplicarán cuando los niños, niñas o adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior lo exija. Pero ¿qué sucede? Bueno, y el reglamento, el decreto reglamentario que dispone que las medidas excepcionales durarán 90 días prorrogables mediante acto fundado. Pero lo que sucede es que, como esta ley nacional no dispone pautas o principios específicos para el acogimiento familiar, nos encontramos que a nivel local distintas provincias han creado normativas para regularlo. En el año 2014, Cava reglamentó su ley del año 2006 del sistema de acogimiento familiar. En el año 2004, San Luis crea el registro de familias solidarias. En el año 2015, Tierra del Fuego crea el sistema provincial de acogimiento familiar. En el año 2014, San Juan también crea un programa de acogimiento familiar exclusivo para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La más reciente, en el año 2020, la de Río Negro, que crea el sistema familiar, el sistema provincial de acogimiento familiar, y después tenemos que hay otras provincias que lo prevén en sus leyes de protecciones integrales. Tal es el caso de Tierra del Fuego, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja. Bueno, y ahora vamos a pasar a analizar dos casos que, digamos, ponen en cuestión esta diversidad normativa y esta falta de criterios unificadores, porque son dos situaciones fácticas similares que, sin embargo, son resueltas totalmente de manera distinta. Bueno, el primero es un caso del Superior Tribunal de Justicia, del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que dice que las señoras C y G fueron familia solidaria de la niña desde marzo de 2006, habiendo transcurrido 5 años de convivencia. Las actuaciones inician cuando en el 2017 el director regional de gestión social de Zapala del Ministerio de Salud y Desarrollo de la provincia solicita que se declare la situación de adoptabilidad de B, aconsejando que C y G, o sea, las familias solidarias, sean consideradas como pretensas adoptantes. Se presenta la defensora de los derechos del niño y adolescente y se expide a favor de la declaración de adoptabilidad, pero discrepa en que esa familia solidaria sea considerada como posible adoptante, entonces solicita la intervención del registro único. Recién en octubre del 2019 se dicta sentencia declarando la situación de adoptabilidad y se ordena al registro que remita los legajos. Para decidir, la jueza se basó en la escucha que realizó el equipo interdisciplinario, o sea, no la realizó ella directamente, y en el exceso del plazo máximo de la medida excepcional. En el mismo resolutorio, la jueza advierte a la autoridad de aplicación, o sea, le hace un llamado de atención y le dice a los organismos locales que por favor no pidan que una familia solidaria sea considerada como pretensa adoptante. Se presenta a la familia solidaria de manera extemporánea y solicita la guarda preadoptiva, pero la jueza, argumentando en que había ya una sentencia firme, rechaza la pretensión. Se vuelve a presentar nuevamente la defensora, que en un momento había dicho que se dé intervención al registro único, y admite el perjuicio que se ocasionaría para la niña en caso de que se tenga que revincular con una nueva familia. Entonces pide que se tenga esta familia solidaria para la adoptabilidad. La defensora apela y presenta agravios en torno a la modificación de la situación de la niña, o sea, esta revictimización que se produciría en ella al someterla a un nuevo proceso de selección de familia. La Cámara rechaza el recurso y hace hincapié, si bien hace hincapié en la flexibilidad de la cosa jugada en los derechos de familia, marca la incompatibilidad entre el rol de la familia de acogimiento y la familia adoptiva. La defensora interpone un recurso de nulidad extraordinaria y de inaplicabilidad de ley y sostiene como agravios que la niña no había sido oída y que además de la evaluación psicológica realizada, en la Defensoría advertían los prejuicios que le ocasionaría a la niña ser separada de su familia solidaria. Menciona el paso del tiempo y la consolidación de los lazos socioafectivos como dos argumentos fundamentales. Abierta la instancia extraordinaria, el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén indica que el interés superior de la niña no es una demanda que se agota, digamos, con la simple invocación, sino hay que verla en el caso concreto. Advierten que la niña no había sido escuchada en ninguna de las dos instancias y que por lo tanto su opinión no fue tenida en cuenta, y el daño que ocasionaría en su salud psíquica el cambio, digamos, de una nueva familia.
y lógicamente el tiempo que superó excesivamente los 180 días y lógicamente constituyó lazos afectivos. El Superior Tribunal finaliza diciendo que es necesario señalar que lo que aquí se decide no importa un cambio en la doctrina de este Superior Tribunal de Justicia en torno al instituto de la adopción, en torno al registro único de adoptantes y la incompatibilidad entre la familia solidaria y el pretenso adoptante. En el presente caso nos encontramos ante una situación excepcional, no querida ni prevista por el ordenamiento jurídico y diversa de la establecida normativamente, pero que resulta una realidad que no puede ser ignorada a la hora de adoptar una decisión fundamental sobre la vida de la niña. Revoca la sentencia y otorga la guarda preadoptiva definitiva de la niña a C y G, dejando constancia de que las guardadoras ya se encontraban habilitadas para promover el juicio de adopción. Bueno, y ahora pasamos a un caso que fue muy reconocido porque tuvo mucha repercusión, que es el caso Mimi, que vamos a ver que se resuelve de manera totalmente distinta al caso que acabamos de ver. En este caso, la señora M y el señor A son pareja desde hace 8 años, tenían 2 hijas adultas y un hijo de 14 años. En el año 2015 tomaron la decisión de formar parte del proyecto de hogares de apoyo y tránsito y se vincularon a una ONG. Siendo familia de acogimiento, primero reciben a un niño que vivió con ellos 1 año y medio, y luego fue adoptado por una familia y siguen manteniendo vínculos afectivos con ese niño. Pasado 1 año, en el 2017, llega AMC a su hogar con 1 mes de vida, quien estuvo con la familia durante 3 años. Pasado el tiempo, expresaron a la ONG que el vínculo con la niña se iba afianzando y que les preocupaba que no se definiera su situación, lo cual provocaba angustia en la niña ante la posibilidad de egreso de su hogar. En el año 2020, a tomar conocimiento de las intenciones de cambio de familia de acogimiento, solicitaron una prohibición de innovar, que finalmente se resuelve con el cambio de la familia de acogimiento. Ante ello, los actores solicitaron la restitución de AMC a su hogar con la finalidad de requerir la adopción, y simultáneamente pidieron la inconstitucionalidad del artículo 611. El defensor público, tutor de la niña, y la defensora de menores se pronunciaron negativamente sobre este pedido y la jueza rechaza la pretensión y los exhorta a no intervenir en la vinculación de la niña con su nueva familia. El actor y la actora apelan. ¿Qué análisis realiza la Cámara? Del expediente surge que AMC había nacido en octubre del 2017 y en noviembre, ante una medida excepcional dispuesta por el Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, cuya legalidad fue declarada y prorrogada en los términos de la Ley 26.061, se dispuso su internación en el servicio de neonatología. ¿Qué pasa? A pocos días de nacida, la niña es llevada por su madre al hospital y esta tenía un retraso de crecimiento y bajo peso. El servicio de pediatría informa las dificultades que tenía la madre para hacerse cargo del cuidado de su hija. Al mismo tiempo informa, digamos, que el presunto progenitor está afectado por el consumo problemático de sustancias psicoactivas y tenía denuncias de violencia contra ella. Observada la situación de riesgo y la alta vulnerabilidad social en la que se encontraba la niña, se dispone la medida excepcional, y previo a declarar la legalidad, la señora C es notificada de la audiencia, pero no concurre. En marzo del 2018, el hermano de C, o sea, el hermano de la madre, y su abuela, la abuela de la niña, se presentan pero manifiestan la imposibilidad de hacerse cargo de ella. Se prorroga la medida excepcional. En el medio se presenta el señor C, el presunto padre, y se opone a que se declare la situación de adoptabilidad, pero en el expediente fue probado su problema por las adicciones y la violencia familiar. Todo ello derivó en que AMC permaneciera 3 años en el hogar de M.E.I. sin definir su situación de adoptabilidad, que acontece el 13 de noviembre de 2020. ¿Qué agravios presentan las partes? No se valoró la socioafectividad y que la transitoriedad se transformó en vínculos de apego, el paso del tiempo, la integración a la familia, y que no se escuchó a las niñas. Básicamente los mismos agravios que habíamos visto en el caso anterior. La Cámara rechaza la inconstitucionalidad y entiende que no basta con la simple alegación de los artículos 1 a 3 del Código Civil y Comercial. Dispone que la ley trae a colación la ley 2313 de CABA, que se crea en el ámbito local este servicio de acogimiento familiar, en el que no se puede exceder de los 3 meses, salvo que sea prorrogada por la persistencia de las causas que le dieron origen o porque el órgano advierte que no es posible el retorno a su convivencia con su familia. Desarrolla las bases y los principios que guían a la familia de acogimiento, indica que los organismos administrativos y judiciales deben trabajar mancomunadamente, cada uno dentro de sus funciones, para que las soluciones se den en tiempo oportuno y razonable. Señala además la importancia de la transitoriedad, ya que de lo contrario se va en contra de los derechos de niño, niña o adolescente.
Sostiene que aun cuando los plazos puedan extenderse, el paso del tiempo no genera nuevos derechos, ya que la consolidación de las situaciones de hecho por el paso del tiempo va en desmedro de los derechos del niño, niña o adolescente. Continúa diciendo la Cámara que lo que debía ser una situación transitoria por corto tiempo se prolongó durante 3 años y es con base con ese tiempo transcurrido y con fuertes cuestionamientos al procedimiento seguido, tanto en sede administrativa como judicial, que los recurrentes pretenden que se le reconozca una guarda con fines de adopción, ya que afirman que durante esos 3 años se forjó una relación filial con la niña. Es imposible exigirle a una persona que convive 3 años con un niño o una niña que no genere empatía. También es comprensible la tristeza y la angustia que puede haber provocado a los recurrentes que la niña se vaya de su hogar. Agregan además que los informes de los equipos reflejan el bienestar de la niña, o sea, que reflejaban una buena situación con su nueva familia. Entonces, por último, señalan que no pasamos por alto las deficiencias y demoras que presenta el sistema administrativo y judicial, tampoco que los niños, una vez dictada la medida excepcional, en muchos casos quedan invisibilizados, pero aquí debemos limitarnos a decidir lo pretendido con arreglo al ordenamiento jurídico vigente y a los hechos que surgen en el expediente, teniendo en miras el interés superior de la niña, resolviendo entonces que por falta de razones jurídicas y daño en la niña se rechace la cautelar y la declaración de inconstitucionalidad. Finalmente nos interpelamos entonces, nos preguntamos si sería posible una regulación marco a nivel nacional que regule el acogimiento familiar para evitar estas diferentes maneras de abordaje y contar con herramientas unificadoras que desde un enfoque de derechos humanos permitan a las distintas situaciones familiares el goce de sus derechos fundamentales, sobre todo cuando hay niños, niñas, adolescentes involucrados. Muchas gracias. Bueno, gracias, Cami. ¿De quién es la culpa del paso del tiempo, en definitiva, no? Porque creo que esa es la gran pregunta que está detrás. Y bueno, justamente el tiempo es central en el tema de la adopción, en el tema de la tutela, en el tema de la guarda, por lo cual, en definitiva, cómo el paso del tiempo no pasa porque sí. Bueno, ¿quiénes son los responsables de ese paso del tiempo? Y creo que también ahí hay parte del interrogante a tener que dar respuesta desde la investigación. Y bueno, terminamos con Caro Videta, una gran amiga, y además somos todas mujeres, como verán, ¿no? Y esa es una típica acción positiva académica, ¿no? O sea, tanta cantidad de espacios en esta Facultad de Derecho de la UBA que han estado totalmente cooptados por los hombres y que han estado motorizados y que han sido siempre hombres. Bueno, me parece que para poder contrarrestar toda esa cantidad de veces que siguen estando los hombres a cargo de los lugares de decisión y también los lugares académicos, bueno, nosotros quisimos hacer también nuestra mirada interpelante para el afuera, ¿no? A las instituciones, y por qué no, somos todas mujeres las que estamos en estas jornadas, que no somos todas mujeres en la investigación, claramente, pero sí en estas jornadas. Así que bueno, Carito, todo tuyo. Bueno, gracias Mari por la presentación. Buenas tardes a todas y todos los que nos están acompañando ahí por la transmisión en vivo. Voy a proceder a compartir pantalla. A ver. Y ahí les cuento de qué voy a hablar. Bueno, nuestro proyecto, si bien se centra obviamente en las guardas de hecho y en el 611, también obviamente está financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y en ese marco también está mi beca doctoral, financiada también por la Secretaría de Ciencia y Técnica, y básicamente se suma a este proyecto más colectivo que específicamente yo me dedico al tema de los y las adolescentes, esto que dijo Mari antes, ¿no? Como bueno, nos puso en jaque también empezar a ver que la adopción no es una figura jurídica para todas y todos los chicos que viven en protección o sin cuidados parentales, y entonces en ese marco también, en el marco de la beca doctoral, es el trabajo que hicimos para lo que es la creación del PAE, que es el programa de egreso, de acompañamiento para el egreso asistido de adolescentes y jóvenes. Ese programa se creó en el año 2017, con lo cual este año cumplió 4 años de vigencia, y entonces, bueno, hicimos, por un lado, una contribución al Día del Debate General, que fue este año el Comité de los Derechos del Niño. Es un debate que se hace cada 5 años, y este año, puntualmente, el ojo se puso sobre los chicos sin cuidados parentales, y en función de eso, nosotros también, como equipo de investigación, hicimos nuestra contribución en relación a, bueno,
en qué estado está la implementación de este programa, y por el otro lado también presentamos algunos datos de trabajo de campo de la tesis doctoral. Así que bueno, a eso me voy a referir. Un poco así para poner en autos de qué se trata esto. Es un programa que lo crea la Ley Nacional 27364, es un programa que se crea a nivel nacional y que lo reglamenta el Decreto 1050 del 2018. No nos vamos a detener hoy en hablar del reglamento, que bueno, tenemos una mirada bastante crítica de este reglamento, que básicamente se dedica a restringir derechos y el acceso que planteamos cuando se armó esa ley, digamos que justamente se basa en el principio de igualdad y no discriminación, en relación a que antes de esta ley, digamos, el acompañamiento del Estado terminaba abruptamente a los 18 años, cuando los chicos no se podían reinsertar en el grupo familiar de origen, o bien no habían podido insertarse en un nuevo grupo familiar a través del camino de la adopción. A los 18 años el Estado se desentendía absolutamente de ellos y ellas. Este programa, justamente auspiciado por esta mirada constitucionalizada, convencionalizada que tenemos, lo que buscó es equiparar en relación a lo que el mismo Código Civil exigía a los progenitores en un vínculo, digamos, entre privados, que es mantener esta obligación alimentaria más allá de los 18 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué para quienes tuviesen cuidado parental, digamos, el cuidado y la responsabilidad se extinguía, mientras que aquellos que se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad, el Estado se retiraba antes, ¿no? Entonces, bueno, justamente esta es la base de la ley, que también tiene una particularidad, que es una ley que fue sancionada en un gobierno macrista, que la reglamenta también un gobierno macrista, y la ejecuta un gobierno kirchnerista, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa particularidad de que claramente esta aplicación, digamos, intenta ir más allá, o la implementación intenta ir más allá de lo que hizo el decreto, que fue básicamente restringir lo que el Congreso Nacional, por unanimidad en ambas cámaras, votó y sancionó. El objetivo de la ley básicamente es garantizar la plena inclusión social de estos adolescentes y jóvenes que crecen bajo protección del Estado. La edad de incorporación, o la edad en la que se pueden sumar al programa, es a partir de los 13 años, o edad posterior en la que los chicos o las chicas se incorporen al sistema de cuidados alternativos, y el requisito es que estén bajo una medida de protección excepcional, bajo un cuidado institucional, un cuidado familiar, es decir, un cuidado formal tiene que ser, ¿sí? La idea es que se puedan incorporar, o que el derecho está vigente, porque la incorporación al programa es voluntario, pero para eso tenemos que garantizar que los pibes y las pibas conozcan que existe este programa y lo puedan solicitar. Digamos, se pueden incorporar a los 13 años o edad posterior, ¿sí? Y está vigente hasta los 21 años, ahora vamos a ver qué tipos de acompañamientos prevé. Justamente lo que mayormente, digamos, las tres dificultades más grandes que tienen los pibes cuando egresan de las instituciones de cuidado tiene que ver con no tener lugar a donde ir, es decir, lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. No hay ningún tipo de acompañamiento, piensen que son, digamos, han sido separados de su grupo familiar y no han logrado insertarse en un nuevo grupo familiar, con lo cual hay una situación de muchísima soledad. Y por el otro lado, también una cuestión de precarización laboral. Eso tiene que ver directamente con que no terminan muchas veces ni siquiera la escuela secundaria, con lo cual es muy difícil poder seguir pensando en estudiar, ya sea un terciario o un universitario, ¿sí? O bien conseguir un lugar donde vivir, digamos, si no tenemos ningún tipo de recurso, ningún tipo de acompañamiento. Con lo cual, esta ley plantea estas dos patas fundamentales, como son el acompañamiento personal, que es lo más fuerte que tiene la ley, que es, a partir de los 13 años, designar a un referente que lo va a acompañar a este joven en toda esa transición que le queda hasta llegar a los 18 años, pensando en cómo se imagina la vida fuera de la institución de cuidado. Eso que alguna vez nos preguntaron a todos, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y de algún modo todos nos fuimos moviendo hacia ese objetivo. Bueno, esta es la idea, ¿no? Que alguien lo pueda acompañar en ese objetivo de vida, dónde va a vivir, si quiere seguir estudiando, si quiere trabajar, dónde trabajar, y también cuestiones muy elementales como manejarse en la ciudad, pagar impuestos, digamos, cuestiones muy, muy básicas que cualquiera aprende en su familia, claro, cuando hay un entorno familiar. Y por el otro lado, esta ley también plantea un acompañamiento o una asignación económica mensual que el joven empezaría a percibir a partir del momento del egreso y hasta los 21 años, y lo mismo que prevé el Código Civil, digamos, en la relación entre progenitores e hijos, si los chicos estudian, esa obligación del Estado, en este caso, va a ser hasta los 25 años.
No hay, también la ley promueve lo que es la desinstitucionalización, entonces tampoco es que tienen que egresar a los 18 años, pueden egresar antes siempre y cuando tengan un plan de egreso. La idea es que sea una programación y no que el propio sistema los expulse. Con lo cual, si egresan antes de los 18 años, antes comenzarán o ingresarán a la etapa 2, digamos que es la asignación económica mensual. Muy bien. Primero voy a presentar unos datos que tienen que ver con una publicación que hizo CENAF en relación a los 4 años de vigencia del código, que son datos a mayo de este año. Puede ser, obviamente, que esos datos estén, digamos, un poco desactualizados al día de hoy porque se hayan incorporado más pibes y pibas, pero a mayo, por lo menos, de este año, donde se cumplieron los 4 años de vigencia, hay un total de chicos incorporados al PAE de 1091 a nivel nacional. Algo que es importante poder, digamos, saber es que si bien lo ejecuta, es un programa que lo ejecuta la CENAF Nación, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, trabaja coordinadamente, ¿sí?, con los gobiernos locales y con los municipales. En este punto también se diferencia en que CENAF absorbe o asume lo que implica la asignación económica mensual de cada pibe o piba de todo el país, mientras que el pago de los referentes, ¿sí?, que van a acompañar a estos chicos en toda esta transición, está a cargo de los gobiernos locales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque lo que vemos en los números que estamos viendo, que es que la etapa 1, que es la etapa del referente, y la etapa de esa preparación, tenemos 306 pibes, mientras que en la etapa 2, que es la etapa justamente donde ya egresaron y comenzaron a percibir esa asignación económica, hay 785 chicos y chicas incorporados. Entonces, podemos inferir que o bien hay una cuestión de presupuesto, que no nos cabe duda, dentro del sistema de protección a nivel nacional, con lo cual esto hace que no haya tanto dinero en las provincias, ¿para qué? Para bancar a los referentes, ¿sí?, mientras que el gobierno nacional sí tiene una partida presupuestaria ya destinada al PAE para esta asignación económica mensual, ¿no? Y otra de las inferencias que podemos hacer es que en realidad hay más pibes incorporados de mayor edad y no tantos de 13 años, ¿no? O bien puede ser una combinación de estas dos inferencias lo que esté sucediendo. Si vamos a la distribución de adolescentes por jurisdicción, bueno, vemos, digamos, en esta tabla ahí marcado en rojo que hay bastantes ceros. Esto significa que Corrientes, Jujuy y Santa Cruz todavía no tienen pibes incorporados en distintas etapas, y esto demuestra que no hay una plena implementación del PAE a nivel nacional, por más que todas las provincias ya conveniaron con CENAF Nación. No se incluyen los datos ni de La Pampa ni de San Luis, porque a pesar de haber conveniado con CENAF Nación, todavía no está implementado el PAE, y obviamente la provincia de Buenos Aires tiene, sumando la etapa 1 y la etapa 2, un total de 385 pibes, que es la mayoría, o la provincia con mayor incorporación, pero esto se debe justamente a que la mitad de los pibes sin cuidados parentales están dentro de la provincia de Buenos Aires. Si vamos a la distribución por género de quienes están incorporados en el programa, vemos una diferencia muy grande entre varones y mujeres que no se refleja con la población, digamos, del total de la población, que es una distribución bastante equitativa. Con lo cual también acá nos llama la atención, digamos, de por qué tantas mujeres, y esto, digamos, si lo comparamos con el acceso a otras asistencias sociales, siempre somos más las mujeres las que acudimos a las asistencias sociales que los varones, ¿no? Eso también es un dato como para tener en cuenta y pensar a futuro lo que nos queda en cuanto a poder incorporar a más varones también al programa. Si vamos a titulares con discapacidad, nosotros para tener una idea, una noción general, más o menos los 10.000 pibes que tenemos en cuidados parentales en el país, 1.200 son pibes que tienen algún tipo de discapacidad o múltiples discapacidades, ¿sí? Esto tenemos que solamente hay 103 incorporados al programa con discapacidad, que obviamente no hace falta ni decirlo, que los procesos transicionales son mucho más complejos cuando se le suma a la cuestión de vulnerabilidad inicial de base, que es no tener cuidado parental, ser menor de edad, la discapacidad obviamente, y con un sistema que tampoco está preparado para poder otorgar, digamos, desde un enfoque de accesibilidad a derechos preparado para este grupo poblacional específico, ¿no? Así que también nos llama la atención, y fíjense que hay un montón de provincias que no tienen ni un solo chico incorporado con discapacidad al programa.
Cantidad de referentes, tenemos en total 790 referentes ya capacitados. Para ser referente hay que hacer un curso online que lo dicta la propia CENAF con un certificado. Los pibes también pueden proponer, si tienen alguna persona de su confianza que quiere ser su referente, y en este caso ese referente tendrá que hacer este curso para inscribirse en ese registro de referentes a nivel nacional. Bien, hasta acá los datos que presentó CENAF, y a partir de acá los datos recolectados a partir de la tesis doctoral. Se hizo una encuesta online, más o menos participaron 72 chicos y chicas de 12 provincias del país. El promedio de edades de quienes respondieron esta encuesta, que se realizó entre septiembre del año pasado y marzo de este año, es de 16 años. Un 10% de los chicos y chicas que contestaron tenían algún tipo de discapacidad o múltiples discapacidades. Participaron las provincias de Tucumán, Santa Fe, Salta, Río Negro, Neuquén, Misiones, La Pampa, Jujuy, Entre Ríos, Chaco, Cava y Buenos Aires. En Buenos Aires la mayor cantidad de chicos y chicas. Les preguntamos si alguno de ellos eran padres o madres, el 6% dijo que sí, que tenía hijos, y este dato, si lo analizamos, digamos, también a la luz del sexo, vemos que todos quienes respondieron que sí tenían hijos o hijas, todas eran madres, con lo cual también acá hay una cuestión de empezar a revisar, bueno, algunas dimensiones específicas que contempla la ley de egreso, que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, con la plena implementación de la ESI en los dispositivos de cuidado, que todavía no los tenemos, y también empezar a pensar en los dispositivos transicionales o en la preparación para el egreso, teniendo en cuenta la maternidad y la paternidad, porque obviamente si la situación de transición ya es difícil para cualquier joven, si a eso le sumamos encima una maternidad o una paternidad, bueno, la situación es muchísimo más compleja, ¿no? Les preguntamos cuánto tiempo hace que están viviendo en hogares, a ver si efectivamente se cumple este plazo de los 180 días. Bueno, la respuesta claramente es que no. En promedio los chicos y chicas encuestados pasan casi 3 años viviendo en instituciones de cuidado. El 53% de los adolescentes encuestados hace más de 2 años que viven institucionalizados, mientras que el 12% hace más de 8 años que se encuentra separado de su familia, y hay un porcentaje también que es más de 10 años, es decir, casi toda su vida institucionalizados. ¿En cuántos hogares estuvieron? ¿Por qué? Porque consideramos que también la permanencia en un lugar es importante para poder hacer redes, no solamente con los cuidadores, sino también con los compañeros, para poder mantener la misma escuela y demás, en fin, para constituir un centro de vida. Sin embargo, hay mucha movilidad y muy pocos que permanecen, digamos, en una sola institución de cuidado. También les preguntamos en cuanto a las medidas excepcionales, digamos, si habían participado en la decisión de ingresar a un hogar, es decir, si habían sido parte de la decisión de adoptarse una medida de protección excepcional sobre ellos. La mayoría dijo que participó nada, el 40,28%, mientras que un 26,39% dijo poco, es decir, la mayoría participó entre poco y nada, es decir, esa medida excepcional llegó a su vida de una manera totalmente abrupta. Les preguntamos si les dieron algún tipo de información antes de ingresar al hogar. Vemos que también más de la mitad, casi el 60%, dijo que recibió poca o ningún tipo de información, pero entre aquel casi 40% de los que recibieron información les preguntamos, bueno, ¿y qué información te dieron? Bueno, y acá un poco, ¿no? Dice, me dijeron que había reglas, por ejemplo, levantarse temprano, dormir temprano, cumplir con tus obligaciones de hogar. Otra dice, cuando me trasladaban me informaran a dónde iba, es decir, mientras la iban llevando le estaban diciendo a dónde iba, no tenía ni idea de la medida excepcional que se estaba tomando sobre ella. Otra, hasta qué edad me puedo quedar en el hogar, es decir, estás entrando en una institución de cuidado y lo único que te dicen es, bueno, vos acá hasta los 18. Otra dice el lugar donde estaba, las reglas y las normas de convivencia, limpieza, orden, horarios, salidas, días de llamadas. Es decir, no hay ningún tipo de información en relación a qué implica la medida excepcional, por qué se toma, cuáles son las consecuencias, cuál va a ser el trabajo posterior una vez que ingresan al sistema de cuidados alternativos. Les preguntamos también si pudieron participar en la elección del hogar en el que están. Obviamente la mayoría dijo que no participó en nada, es decir, que tampoco lo que vemos es que los recursos en cuanto a dispositivos de cuidado son los que hay, son las vacantes disponibles, y que no se tienen en cuenta las particularidades ni las características de los pibes para poder elegir esos dispositivos de cuidado institucional.
Les preguntamos si les gustaría vivir en otro lugar que no sea una institución de cuidado. Por supuesto, el 87% manifestó que sí, que quiere vivir en otro lugar. No lo pusimos estos en las filminas, pero le preguntamos, bueno, ¿cuáles serían esos lugares? Un gran porcentaje dijo que quería volver con su familia de origen, otros dijeron que querían vivir solos, y otro porcentaje que querían integrarse a un nuevo grupo familiar a través de la adopción. Le preguntamos si conocían el PAE, porque todos y todas los que encuestamos ya tienen edad para incorporarse al PAE, y nos llamó la atención el porcentaje, casi el 46% dijo que no conoce el PAE, un programa que está creado para y por ellos. Les preguntamos a los que dijeron que sí, que lo habían conocido, bueno, ¿cómo es que se enteraron? Vemos que ahí los hogares es donde mayormente hacen este trabajo de garantizar esta información y no el sistema de protección. Les preguntamos también a los que estaban dentro del PAE a qué edad se incorporaron al PAE, y esto nos llama la atención porque la mayoría se incorporó a los 16 o a los 17 años, y esto ya es tarde. Por eso el programa es a partir de los 13 años, ¿sí? Porque necesitamos tiempo, ese tiempo de preparación para poder planificar ese egreso, y que ese, digamos, el cumplir los 18 años no llegue de una manera tan repentina, que no podamos ensayar esa cuestión de, bueno, qué nos gustaría hacer y cómo nos vamos a preparar, cómo nos imaginamos, dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir. ¿Tenés un plan de egreso? Les preguntamos también los que están dentro del PAE, y la mayoría dijo que no tiene un plan de egreso. Esto también es una falencia del PAE, porque vos para estar en el PAE tenés que tener un plan de egresos, y además de cumplir con las dimensiones que contempla la ley, hay que tener una planificación justamente. Le preguntamos si tenían un referente que los acompañara, si además de estar incorporados contaban con este referente, y la mayoría dijo que sí, que contaba con referente. Con lo cual, como verán, hay un estado incipiente de implementación del PAE, que no se da a nivel nacional. Se vuelven a replicar estas cuestiones tan heterogéneas de los sistemas de protección a nivel país, de acuerdo a los recursos. Eso también lo podemos ver acá, con lo cual el desafío para adelante es que se pueda plenamente implementar el PAE. Lo cierto es que crea una nueva institucionalidad, y esto lleva su tiempo, por supuesto, es una política pública, digamos, muy amplia, ¿sí? Pero la idea es obviamente que se pueda seguir sumando cada vez más pibes a este programa. Que los beneficiarios conozcan sus derechos es fundamental, no solamente la existencia del PAE, sino también, digamos, qué pasa antes de tomarse una medida de protección excepcional de derechos, que puedan participar también de esa medida. Garantizar la participación activa en el proyecto de egreso, que el proyecto de egreso sea un proyecto propio y personal, personalizado, lo que efectivamente quiere el pibe. Para eso también necesitamos que los operadores trabajemos nuestros propios prejuicios en relación a lo que nosotros queremos que los pibes hagan, y no, digamos, y poder tomar efectivamente la voz de los propios pibes. Situar a los adolescentes sin cuidados parentales como sujetos activos en las instituciones de cuidado, esto es muy importante, de manera que no se sientan como usuarios de un servicio, sino los protagonistas de ese cuidado. Muchas veces los pibes salen expulsados del sistema porque no se sienten parte del mismo. Que haya un acompañamiento de una mirada interseccional y con perspectiva de géneros, asegurar que todos los adolescentes y jóvenes cuenten con el apoyo económico necesario a partir del momento del egreso, es decir, que ningún pibe se vaya de la institución sin antes empezar a percibir esa asignación económica mensual. Resta decir que ningún pibe de los que están institucionalizados reciben la asignación universal por hijo, ni las únicas que los reciben son las progenitoras, que lo reciben pero por sus hijos, ¿sí? Pero no la UH a título personal, pese a que la ANSES y la CENAF están haciendo acordadas y demás, esto se aplica muy restringidamente. Evitar prácticas institucionales de los dispositivos de cuidado institucional que puedan resultar expulsivas y propicien el egreso apresurado de los adolescentes y jóvenes. También muchos de los egresados, porque digamos también entrevistamos a egresados, y muchos de los egresados les preguntamos, bueno, ¿cómo fue el momento del egreso? Y la gran mayoría manifestó, digamos, que había sido una decisión personal, pero por el cansancio, digamos, de la institución, ¿no? No porque justamente fue una decisión pensada y organizada. Garantizar que el egreso del sistema sea de manera gradual y planificada, esto es fundamental, que no sea de manera abrupta. Mejorar la formación y capacitación de los operadores, de las instituciones y profesionales del área de niñez, que sea siempre el cuidado de una perspectiva de derechos. Todavía vemos muchas prácticas, digamos, que tienen más que ver con la caridad, o esta idea de querer ayudar a los chicos, y no desde el paradigma de protección ni de derechos que debe primar.
Muy bien, hasta aquí entonces un poco del PAE. Bueno, muchas gracias, Caro, y en especial por la generosidad de compartir tus investigaciones con nosotros, porque bueno, en definitiva es tu tesis doctoral, y justamente me parece que la riqueza, ¿no?, de poder compartir todo esto dentro de la investigación hace que nos repotenciemos justamente y no sea una visión o una mirada egoísta, sino al contrario, una mirada absolutamente, digamos, sorora, como diríamos, ¿no?, las feministas de tu investigación. Así que muchísimas gracias. Bueno, no hay preguntas, o por lo menos no nos llegaron preguntas desde el YouTube acá al chat, así que si nadie quiere hacer algún agregado, algún comentario, bueno, están les chiques del equipo de investigación, si alguien quiere agregar algo en especial, o si no, damos por concluida esta jornada, que de paso también vuelvo a agradecer al Gioja, que bueno, siempre pasábamos a principio de año a anotarnos en la cartelera, ¿no? De cuándo íbamos a hacer el informe anual, íbamos por la cartelera. Bueno, ahora no tenemos cartelera, tenemos mail, tenemos Zoom, tenemos, bueno, por lo menos este feedback, así que Laura, te agradezco muchísimo por este espacio y a través tuyo a todo el Gioja. Y bueno, nada, un placer enorme haber compartido este espacio, y el año que viene espero volver a la cartelera, porque la verdad que se extraña abrir la puerta, volver a vernos, volver a abrazarnos en ese lugar que es también nuestro Gioja. Así que bueno, muchísimas gracias chicas, la verdad que estuvieron geniales, nada, somos esto y me parece que también tiene que ver con esto, ¿no? Y además a Ceci Grossman, que siempre nos dijo, la investigación sociojurídica es muy importante, y miren si no lo es, que acá Caro mostró justamente qué piensa a quienes realmente nos dedicamos, a quienes realmente nos importan. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias.